cómo funciona realmente un sitio web. ¿Qué pasa cuando yo escribo www.platzi.com/fundamentos? Arranquemos por los pasos que en serio ocurren antes de llegar al servidor de Platzi. Mucho más allá de lo que hemos hablado. Hablemos de protocolos. Lo primero que yo hago, en el instante en el que escribo www.platzi.com/fundamentos, es que el navegador, en este caso Chrome, le hace una petición al sistema operativo para ver si en caché tiene el DNS para resolver Platzi.com. Si ustedes entran a los mismos sitios web muchas veces, no tiene sentido estar yendo todo el tiempo a los servidores de DNS. El navegador, una vez entiende cuál es la IP, forma internamente en la memoria RAM algo que se llama un HTTP request. Y el HTTP request lo organiza usando un formato llamado GET. Ustedes probablemente haciendo HTML han visto que existe GET y POST. GET es decirle al servidor, deme, y POST es decirle, tome. No es tan fácil como eso, obviamente. Y a medida que ustedes ahondan dentro de HTTP, van a encontrar varias cosas. Pero básicamente, la petición en serio empieza por la palabra GET. Y GET le dice algo así al servidor. Literalmente, en memoria RAM, esto es lo que sale. Get/fundamentos, porque estamos tratando de ir a platzi.com/fundamentos, con la versión del protocolo. En este caso, el protocolo que usamos en Platzi es HTTP 2. En el pasado se usaba HTTP 1.1. Y el estándar de HTTP exige que cuando se envíe se le coloque un slash. Luego se da un salto de línea y se escribe host con H mayúscula, 2 puntos, espacio, y se le dice cuál es el dominio al que quiero acceder. Ustedes dirán, si ya tengo la IP, ¿para qué le mando el dominio? Y es porque muchas veces en el mismo servidor corren múltiples dominios. Por ejemplo, en el servidor de Platzi también corre cristallab.com, maestrosdelweb.com, guiadeemprendimiento.com, entre muchos otros sitios web. Entonces, la IP, sabiendo cuál es el host, sabe cuál es el servidor al que le tengo que responder, porque una misma IP puede servir múltiples páginas web. Luego le mencionamos cuál es nuestro user agent. Ustedes han preguntado cómo hacen los servidores para saber qué navegador están usando. Viene por acá. Y esto no lo ve el usuario. Esto se llaman las cabeceras HTTP. Viajan escondidas por internet sin que nosotros las veamos. Y digamos que le estoy diciendo Chrome 28. El protocolo es mucho más largo. El navegador normalmente le dice qué tipo de archivos acepta, cuáles no, si tiene instalado Flash o si no lo tiene, bla, bla, bla. Estos datos los empaqueta y se los envía directamente a la IP del servidor. Y el servidor los recibe por un puerto en particular. Como estamos hablando de el puerto HTTP, es obviamente el puerto 80. Y con el puerto 80, el servidor recibe esa petición. Y ese es el segundo paso. Ahora vamos al tercer paso. Y el tercer paso es que nuestro servidor nos responda. El servidor eventualmente responde nuestra petición y la responde con un formato muy similar. La responde de esta manera. Recibe directamente un mensaje que dice HTTP 200 OK. Como por ejemplo, este 200 OK también puede significar 404 no encontrado o también puede significar error 500, se rompió el servidor. Así es como llegan los mensajes 404 y los errores 500, directamente en la respuesta de HTTP. Y esta cosa nosotros la llamamos un response o más claramente un HTTP response. Eso es lo que tenemos acá. Llega la fecha en la que fue hecha la petición, llega el tipo de servidor, típicamente en Platzi usamos Nginx 18, que es un servidor Linux, también llega la última fecha modificada y esto es muy importante. Nosotros colocamos la última fecha en la que se modificó porque puede que en caché, en este mismo instante, esté el mismo archivo. Entonces no necesitamos cargar otros archivos. El last modify nos permite inmediatamente que el navegador sepa, este es el mismo archivo que yo descargué ayer, no lo han vuelto a modificar. Entonces no tengo que cambiar los assets, no tengo que volver a descargar CSS, no tengo que cargar otras imágenes, simplemente dejo así. Esto es un indicador para que el caché sepa cuánto tiempo lleva cacheado un sitio web. Y luego recibimos el content length. Esta es la cantidad de bytes
que tiene la petición HTTP. A veces las peticiones HTTP son muy largas y cuando son muy largas necesitamos mostrar una barrita de carga. Por ejemplo, cuando descargamos un archivo y nos dice falta un 80%, es porque en la cabecera le mandamos la cantidad de bytes que componían el archivo y por ello sabemos cuánto falta en cargar. Eso lo hacen los navegadores automáticamente. En este caso estamos diciendo que mandamos 13 bytes. Luego le decimos que la conexión va a quedar completamente cerrada de manera inmediata porque HTTP también puede mantener conexiones abiertas. Eso lo hace para establecer conexiones de sockets, como por ejemplo cuando hacemos un chat. Un chat tiene que estar enviando y recibiendo conexiones todo el tiempo, información. Y eso hace que la conexión se abra. Esto es nuevo y antes no existía en el protocolo HTTP. Y por último, le decimos el tipo de dato que le estoy enviando. Yo puedo enviar por HTTP lo que yo quiera. Si yo fuera a enviar una imagen, aquí diría image JPG. Si yo fuera a enviar un video, aquí diría video MP4. Como estoy enviando HTML, dice text HTML. Y por último, ahí mismo se manda el HTML, tal cual. Y recuerdan que el content length es de 13. Miremos si realmente llegaron 13 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Exactamente. Nuestro código funciona y esta petición HTTP es la correcta. Si en el HTML yo estoy pidiendo otra serie de recursos, como por ejemplo, digamos que en el HTML tengo una imagen, un background de fondo, tengo una hoja de estilos en CSS, tengo un código en JavaScript, y si mi código en JavaScript empieza a hacer peticiones de AJAX, vuelvo a pasar por el mismo camino. Y el mismo camino es el punto número 4, en el que simplemente hago lo que se llaman un assets request, que es cuando empiezo a pedir cada uno de ellos de manera independiente. Y para el assets request, lo único que tengo que hacer yo de manera especial es volver al punto 1, simplemente que con la URL del asset. ¿Y de dónde sale la URL del asset? Ustedes saben, sale de acá, sale del código HTML. Ahí yo habré enlazado un CSS, una imagen, un lo que sea. Y el navegador se encarga de conectarse al servidor de Platzi, de resolver todas estas cosas y de volverme a traer el asset correcto. Esa es la magia de nuestros servidores, esa es la magia de nuestros navegadores y así es como realmente funciona cuando yo hago una petición a Internet. Ustedes han escuchado este término que se llama cookies, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Hay muchas formas de enviar y recibir datos del servidor. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han visto direcciones web, URLs, que dicen signo de interrogación, nombre igual cosa, ampersand, nombre igual cosa? Eso normalmente va en este lado, va en la URL. Por ende también va acá, va en el request. Y así es como el servidor lo recibe para que Nginx, Apache o cualquier servidor de HTTP lo procese. Sin embargo, ¿dónde van las cookies? Porque a veces el computador se acuerda de mi sesión, porque a veces me guarda un tweet que yo escribí a pesar de que se me cerró el navegador. ¿Cómo hace para recordar quién soy yo, para grabar la sesión, para guardar las contraseñas? Y este es el secreto. Las cookies no van en el request o en el response, van en ambos lados. Las cookies o galletas son datos guardados muy similar a cómo funciona un DNS. Es un nombre y un valor, es una variable. Entonces ustedes pueden en una cookie guardar nombre igual Freddy, contraseña igual. Todos deberían no solo estudiar en Platzi, sino también recomendárselo a todos sus amigos. Recuerden, hay contraseñas que son largas, pero son más seguras si es así. Y eso va guardado en las cookies. Las cookies se pegan al request. Todos los requests que yo haga al servidor traen la cookie ya instalada. Y esa cookie va pegadita como otro elemento del protocolo HTTP y se mete dentro del servidor cuando yo hago la petición. Al servidor yo también puedo cambiar las cookies. Por ejemplo, si yo quiero siempre recordar que este usuario entró cuántas veces, la siguiente vez que entre tengo visitas en vez de 22 igual a 23. ¿Y dónde actualizo yo la cookie? La actualizo en el momento en el que le respondo al servidor enviándole el HTML. Es decir, el servidor manda por acá la actualización de la cookie y llega la cookie cambiada como parte de la cabecera antes de enviar la respuesta HTML del protocolo HTTP. Por ende, si yo mandé una galleta de algún tipo a mi servidor, el servidor la puede cambiar y responderme con una galleta similar pero modificada, con una cookie distinta.
Las cookies se llaman cookies porque vienen de las galletas de la fortuna, que por dentro traen mensajes. Entonces es una forma, entre comillas, escondida de mandar datos entre el cliente y el servidor. Solamente tengan en mente algo, las cookies pesan bytes. Y si siempre van pegadas, tanto en la petición de ida como en la petición de regreso, la cantidad de cookies que ustedes como programadores le agreguen a un sitio web van a ser más pesado, tanto el envío de los datos como la respuesta de los datos. Si ustedes tienen 100 kilobytes de cookies, siempre la conexión va a tener 100 kilobytes de ida y 100 kilobytes de regreso, 200 kilobytes de transferencia, incluso si el dato pesa menos de 1 kilobyte. Nunca lo olviden, por eso nunca hay que abusar de las cookies. Las cookies deberían ser extremadamente limitadas a pequeñas variables. Y por último, si ustedes quieren saber qué cookies guarda un sitio web de ustedes, lo pueden hacer dando clic derecho y eligiendo la opción de inspeccionar elemento, yendo a la parte donde está Resources o Recursos y buscando ahí las cookies. Cada navegador es diferente y es la misión de ustedes averiguar cómo poderlo ver.